Somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. Buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy nos vamos de expedición. A la gente que les gusta arreglar carro con poco dinero, pues este es el paraíso. El rastro local, donde puedes venir tú mismo y sacar las piezas que necesites del carro. Y esta víctima que tenemos aquí es el que nos va a donar unas cuantas cosas que necesitamos. Aquí debajo de esta hermosa tela está el pedazo de metal que necesito. Ay, ¿viste? Creo que desprendí 2 puntos de soldadura de fábrica como este. Eso que se ve ahí es un punto de soldadura y tenía 2 más acá. Quiero desprender la lata exterior de esta lata interior que hay aquí y ver si entre la batería que está descargada de la sierra reciprocante puedo cortar un poco, y la otra sierrita que la hoja se está gastando puedo terminar de cortar. Ya veremos. Una obra de arte, ¿eh? ¡Ah! Mira quién tenemos aquí. Ya. 2 horas de trabajo por... ¡Oh, no! No, eso no importa. ¿Cómo que no importa? Un poquito de... Esta esquina del carro siempre sufre el mismo problema. Aquí en esta esquina va la batería del carro. Por lo tanto, cuando se sobrecalienta, cuando la batería se pone mala y chorrea ácido, especialmente las baterías viejas que se usaban en estos tiempos, pues el ácido rodaba y venía a dar a esta esquina, además del agua que se acumula del guardafango y se queda ahí y se mantiene húmedo por mucho tiempo y termina pudriéndose. Pero este no está tan malo. Ok. Bueno, está malo, pero no está terrible. Está mejor que el de nosotros. Miren lo que acabo de encontrar aquí. Un tesoro. Un asientico nuevo. Parece desde fábrica le pusieron los forros esos que lo protegen. Y además de eso es un asiento manual.
lo cual es difícil de encontrar hoy en día porque todo el mundo quiere los asientos eléctricos. Katia los va a ir desmontando mientras yo me tomo una cerveza. Qué rico. ¿Qué son todos regueros tubos estos? La autocaravana usaba antes un carburador porque está pasada de moda en los 80, pero la vamos a actualizar a sistema de inyección electrónica. Entonces necesito estas líneas porque están diseñadas para llevar combustible a presión. Y allá tengo la bomba de gasolina que crea presión, el filtro y todas las mangueras y todo lo que necesito. Ok, Catrinita, ¿cuántas cosas compraste? Los tubos de la gasolina con la bomba, estos dos asientos. Vamos a montarlo todo aquí y vamos a coger carretera para la casa, que hay un hambre terrible. Son como las 3 de la tarde. No sé, mira ya. Son las 2. Las 2 de la tarde y no hemos almorzado. Vamos a montar esto y nos vemos en la casa. Vamos a ver qué hacemos con las cosas que traemos. Sí, nos espera un trabajo muy importante. El remiendo. Y este es lo que yo quiero usar. Estas dos nada más. Ok. Vamos a cortarlo. Vamos. Ok, ya tenemos el parche listo para soldadura. Pasé tremendo trabajo para cortarlo, para tomar toda bien la medida, pero me salió súper bien. Estoy muy satisfecha. Sí, te quedó bien, mi vida. Ya está todo ajustadito, del tamaño que tiene que ser, exacto, todo. Es nada más que soldar. Que va a ser un poco delicado porque aquí hay goma. Está la goma del parabrisas, entonces quiero... Bueno, pues soldar y enfriarlo con un paño con agua, con una esponja o algo. Y soldar y enfriar. Y bien despacio, con tiempo. Pasado mañana. Porque mañana es día de trabajo. Esperen ahí. No se vayan. Completo. Hicieron bien en quedarse. Miren para acá. ¿Qué les parece? Ya tenemos el parche puesto ya. Menos mal. Entonces eso quiere decir que se puede continuar con este trabajo que empezamos el otro día. Ahí vamos. Sí, despacito, pero siempre adelante. Esta fue la final del día de hoy. Se ven solo los tornillos que están por dentro, pero están alando, manteniendo esta pieza de fibra de vidrio al mismo nivel de afuera, por supuesto, al mismo nivel con esta pieza. Pero estos son los tornillos que sujetan todo el invento. Y estos dos están empujando un poquito esta pieza que tenía un poquito de barriga, a ver, con la esperanza de que se quede lo más recto posible. Luego voy a poner resina aquí con tela y ya terminar de sujetar completamente el parcho al gorro. Por aquí afuera luce así. Lo que está haciendo esta madera es manteniéndome esto al mismo nivel de esto. Hay zonas que ya estaban pegadas y ya estaban a nivel, o sea, las dejé, pero había otras zonas donde el parcho estaba por debajo y por eso le puse la madera para emparejarlo. Aquí este chiquitín necesitaba un poquito, por eso tiene esos 3 trocitos y ya está. Por hoy es todo, pero mañana
vamos a hacer trabajo de resina de vidrio. Va a ser interesante. Bueno, después de medir con 4 escuadras, 3 cintas y marcar con 10 marcadores, ya sé lo que voy a hacer aquí. Que no era fibra de vidrio. Que no es como lo había pensado tampoco. Empecé por unas maderas que quiero poner aquí para sujetar el techo de esta área. Y bueno, luego me di cuenta de que tenía que hacer también las maderas de acá abajo para determinar cuán largas van a ser estos. Y ya lo tengo descifrado. La madera que va aquí no va a tener esta curva como yo pensé anteriormente. Va a ser recto porque va a ser mucho más sencillo. Así tengo todo paredes rectas con ángulos que tampoco van a ser de 90, pero bueno, pared recta aquí y otra pared recta aquí, que van rectas hacia arriba, un techo recto, Sencillo. ni una curva más. Está buena de curva, que ya con estas curvas de aquí pasamos tremendo trabajo. Parece bien. Pero bueno, voy a ir ahí, cortar algunas maderas con formas extrañas que van aquí, para luego pegarlas con fibra de vidrio. Él sigue haciendo cosas y tomando medidas y midiendo y apuntando y cortando. Mauri, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Nunca. Pero bueno, es más divertido así, ¿no? Me parecía que no sabía lo que estaba haciendo, pero No, salió bien. quedó mal. No, hay que ajustarlo un poco, pero salió, ¿no? No, mal. Cuánta cabeza tiene este hombre. Bueno, ya lo que falta aquí es fijar este marco, que va a ser el marco del ventilete o la ventana esta que va en el techo. Fijarlo con unos tornillos y entonces luego ponerle resina y tela a todo, ya fijarlo definitivamente. Tú ponte a cortar algunas listicas ya como de 2 pulgadas de tela. 2 pulgadas y corta las largas así para luego yo te digo, dame una de tanto, una de tanto. Las cortas al momento. Yo voy a echarle pegamento al marco de la ventana y ponerla ahí arriba con los tornillos. Y cuando baje ya empezamos a poner tela, ¿ok? Sí. Bueno, ya está. Fue un fin de semana muy largo. Este capítulo fue raro. Hubo que ir al rastro, hubo que soldar metal y terminamos poniendo cosas con resina y fibra de vidrio. Muy interesante, ¿no? Pero ya está. Cerramos los huecos. Bueno, reforcé los huecos de las viejas ventanas que habían. Todos esos huecos. Terminé de ponerle fibra ahí para cerrarlo. Y fijé los palitos que van a sujetar luego el techo de la autocaravana por dentro. Así es que me parece un buen adelanto. ¿Y tú qué? Sí, para que esté listo para lo próximo. Si les gusta cómo va el progreso de la autocaravana, no se olviden de dejarnos un like y suscribirse. Yo creo que vamos avanzando bastante bien, estoy contento. Cada vez que trabajamos un poquito, adelantamos un poquito más. Así que estamos más cerca de empezar a viajar. No te vayas, sigue con nosotros. Hasta la próxima. Chao.